En Libia y el terremoto de Marruecos. En ambos casos, con miles de víctimas mortales, centenares de localidades devastadas e infinidad de familias abandonadas a su suerte. En nuestro país vecino, fue un seísmo inédito que llegó a percibirse incluso aquí en Andalucía. Y por eso nos preguntamos, ¿podría producirse un fenómeno así en nuestra tierra? Estaba en la cama y de repente empezó un estruendo espantoso. Y en un principio pensé que era un atentado. Un segundo, toda la casa ida y vuelta, muy peligroso. Queremos fuera de la casa. Fue una de las peores pesadillas que hemos podido pasar. Todo el mundo en avalancha, no sabíamos qué hacer, estábamos muy asustados. Teníamos miedo, no podíamos dormir en casa porque en cualquier momento algo fatal puede pasar. Fueron 30 segundos que bastaron para sembrar la muerte y la destrucción, para matar a miles de personas, acabar con pueblos enteros y dañar edificios de la histórica Medina de Marrakech, patrimonio de la humanidad. Pero el terremoto más violento que recuerda Marruecos ha dejado también al descubierto las enormes grietas de un país dividido por un abismo económico y social. Una falla que suele pasar desapercibida a la mirada del turista, aunque en una catástrofe como esta ha marcado la diferencia entre la vida y la muerte. La destrucción es absoluta en muchísimas localidades y la verdad es que me encoge el corazón, ¿no? Antonio es bombero en Huelva y representa la solidaridad de los andaluces. Su ONG fue la primera en acudir a la zona cero del seísmo. A pesar del esfuerzo, no ha conseguido rescatar a nadie con vida. Las características de las viviendas construidas con adobe han sido un obstáculo insalvable. Una vivienda de hormigón y de acero, obviamente, en su colapso genera más huecos de vida que los que se generan en una estructura de adobe, donde se produce una mayor hermeticidad y las posibilidades de supervivencia se reducen. Muy distintas habrían sido las consecuencias de un terremoto similar en España. El modo en el que construimos en España y el modo en el que garantizamos con diversos coeficientes de seguridad la estabilidad de nuestras construcciones permite comprender que nuestros edificios se moverán con la tierra pero no sufrirán ningún daño. El terremoto ha dejado a la vista la brecha que separa el Marruecos de los circuitos turísticos del que suele quedar al margen, el de la pobreza. Las más afectadas han sido las aldeas de la provincia de Adaouz, al suroeste de Marrakech, a más de 1000 metros de altitud en la cordillera del Atlas. A pesar de las dificultades, un equipo del SAMU de Sevilla ha conseguido rescatar a este joven que llevaba 3 días sepultado. Es una excepción. Este hombre nos cuenta que en el seísmo fallecieron su hermana, su cuñado y 2 sobrinas. Este otro, que a duras penas consiguió salvar a su familia y que todavía hay personas bajo los escombros de la casa. La ayuda llega con cuentagotas. Ha sido la sociedad civil la que se ha movilizado repartiendo alimentos, ropa y acudiendo de forma masiva a donar sangre. Un gesto al que se sumó el rey, eso sí, 4 días después del seísmo. En un país donde pocos se atreven a opinar en público sobre el monarca, las críticas han arreciado por la tardanza de la actuación de su ejecutivo. El sistema de toma de decisiones en grandes asuntos de Estado, de emergencias, depende de lo que diga Palacio Real y ahí nadie se atreve a tomar decisiones o aparentar que se adelanta y esto retrasa las respuestas en momentos de emergencia y hace que surja malestar social porque preguntan dónde está el Estado. El gobierno marroquí ha recibido numerosas propuestas internacionales para el envío de ayuda, pero solo ha aceptado las de España, Qatar, Emiratos Árabes y Reino Unido, excluyendo, entre otras, la ofrecida por Francia. Y eso que fue precisamente en su lujosa residencia de París, donde Mohamed VI recibió la noticia del terremoto. La respuesta que Marruecos está dando a los ofrecimientos de varios países de enviar ayuda está basada en cálculos políticos. Con ello se intenta enviar un mensaje. En el caso de la ayuda ofrecida por Francia y también por el vecino, Argelia, pues no se ha aceptado como una muestra del sistema marroquí de que no hay un buen momento de relaciones diplomáticas y que con eso pues dicen que no, buscaremos
la asistencia de otros países con los que ahora nos llevamos bien. Eran las 11:11 de la noche del viernes 8 de septiembre cuando la tierra tembló en Marruecos. Un violento seísmo de magnitud 6,8 y a poco más de 18 kilómetros de profundidad, con epicentro en Ibil, a unos 60 kilómetros de Marrakech. A muchos les sorprendió durmiendo y a otros disfrutando de sus vacaciones. La gente de aquí nos ofrecieron manta, ropa, agua. La verdad que todos hablábamos distintos idiomas, pero en ese momento parece que todos hablábamos el mismo. No hay registros de un terremoto similar en más de un siglo. En 1960, Agadir sufrió uno de menor magnitud que, sin embargo, causó la muerte de 15.000 personas. Los más recientes han ocurrido al norte del país, la zona sísmica por excelencia. El de Alucemas de 2004 mató a más de 600 personas. Después de conocer el alcance de la tragedia, inmediatamente dirigimos la mirada a nuestro entorno más cercano y surgieron los inevitables temores. ¿Puede pasar en Andalucía? En Granada, a través de 90 estaciones repartidas por nuestra comunidad, tienen todos los datos. Aquí se recogen las señales. Nuestra red sísmica está compuesta de 3 tipos de aparatos. Unos que son de corto periodo para registrar la microsismicidad, los terremotos muy pequeñitos, otro de banda ancha que registra terremotos grandes y terremotos pequeños, y otra serie de aparatos que son cerca de 60 que se llaman acelerógrafos y que registran los movimientos fuertes del suelo. Vamos con las probabilidades y los periodos de tiempo. Podría ocurrir un terremoto como el de Marruecos en Andalucía. De hecho, históricamente han ocurrido, como los de 1431 en Granada y el más reciente, el de 1884, o llamado terremoto de Andalucía en Alhama de Granada. Este terremoto se le estima una magnitud de en torno a 6,8, como el terremoto de Marruecos, y alcanzó una intensidad 10, produciendo casi 1.500 muertos. Esta falla, que ocurrió en 1884, hemos realizado estudios, tiene recurrencia también de 1500, 2000 años, con lo cual esta falla es poco probable que podamos ver, las personas que estamos ahora podamos ver su recurrencia. Es tranquilizador saber que los tiempos geológicos de miles o millones de años raramente coinciden con el siglo escaso que pasamos en la Tierra, pero nuestras costas están bañadas por 2 mares y otro peligro singular es el de los tsunamis. En la Universidad de Málaga, a través del proyecto Dania, vigilan de cerca este fenómeno. Si el terremoto que ha recientemente ocurrido en Marruecos hubiera tenido en el mar, entonces hubiera podido producir un tsunami. Los datos que se recogen en el IGN en Italia, en el sistema de alerta temprana de tsunami de Italia, llegarían a nuestros ordenadores de manera automática, sin intervención humana, de la Universidad de Málaga, y realizarían una simulación numérica en la que veríamos pues tanto cuánto es el tiempo que tarda en llegar esa ola a las costas, en este caso africanas o incluso españolas, y también pues cuál sería la altura máxima de la ola cerca de la costa. Y con esos datos pues se haría un informe que iría a Protección Civil Europea. En 8 o 10 minutos se tiene ya una estimación de cuál puede ser la altura de la ola que va a llegar a las costas, en nuestro caso, españolas. Por lo tanto, por ejemplo, si estamos en tsunamis que se pueden producir en el Golfo de Cádiz, pues los tiempos de llegada, estamos hablando en general de 1 hora. Pueden ser menos, puede ser más. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si en 10 minutos sabemos cuál va a ser aproximadamente ese impacto, pues tenemos unos 50 minutos para actuar. Los tsunamis están asociados siempre a maremotos. Para que haya tsunami tiene que haber una condición, que es que el terremoto ocurra en la zona marina y que su movimiento tenga una componente vertical, tanto hacia abajo como hacia arriba. Por ejemplo, los que hay frente a Cabo San Vicente. Pero además hay otra cosa, la magnitud tiene que ser alta, como mínimo la magnitud de este terremoto. O sea, de magnitud 7 para arriba. ¿Ocurre un tsunami con uno de magnitud 7? Sí, pero muy pequeño. De 7,5 ya sí puede ser más grande. De 8 entonces es grande. Nuestras ciudades costeras están haciendo simulacros y se han tomado ya medidas. En el año 2021, en el simulacro Andalucía 21, fue la primera vez que en estos planes de actuación, en estos simulacros que se realizan, se incluyó el simulacro por tsunami y se hizo en Huelva. Y a partir de ese momento pues se están realizando todos los años de manera rutinaria. Si nuestros vecinos costeros están preparados para tsunamis, en el interior
que es donde más riesgos hay de terremotos, sobre todo en el centro y sureste andaluces, deben conocer de sobra estas recomendaciones. Es muy importante saber cómo comportarnos durante un terremoto, porque la mayoría de la gente instintivamente sale a correr, pero eso es lo último que hay que hacer. La mayoría de la gente que muere durante el terremoto muere entrando o saliendo de las edificaciones, o bien huyendo de sus viviendas, con lo que durante el terremoto, además que vamos a perder el equilibrio, hay que tirarse al suelo y protegerse la cabeza, porque el mobiliario que está a nuestro alrededor va a parar cualquier cosa que pueda caernos encima. Y luego ya cuando haya pasado el terremoto y evaluemos nosotros visualmente si nuestra vivienda, nuestro lugar de trabajo ha tenido daño o no, pues ya salimos. Ahora sí, nunca hay que tomar el ascensor porque puede haber cortes de luz y podemos quedar atrapados. No nos olvidamos de Libia, con el doble o el triple de víctimas que en Marruecos, por las inundaciones producidas por intensísimas lluvias. Una catástrofe que ha coincidido con la de Marruecos y que ha tenido mucha menor relevancia. Las catástrofes naturales, algunas no avisan, ocurren sin poder predecirlas, como los terremotos, pero hay otras catástrofes naturales que se están extendiendo en la cuenca mediterránea, como los efectos del cambio climático, inundaciones, incendios forestales devastadores. Esto debe llevar a esos gobernantes, a esas sociedades, a coordinar más los esfuerzos, a pensar que estas catástrofes naturales y sus efectos no se paran en una frontera y que las consecuencias pueden sentirse más allá de un país y de un sistema político. Mientras, en los pueblos del Atlas no cesan de cavar tumbas. Quienes han sobrevivido lo han perdido todo. La pregunta sin respuesta es cómo saldrán adelante en condiciones como las que nos describe nuestra enviada especial. Han pasado de una casa muy humilde de adobe y piedra a dormir en una tienda de campaña de 4 metros cuadrados. Durante el día el sol es abrasador y durante la noche las temperaturas llegan a cero, donde no hay agua corriente, donde no hay un lugar donde asearse. Las pérdidas humanas no tienen precio. Las económicas, según primeras estimaciones, superan los 10.000 millones de dólares. Recuperar el turismo, que representa el 11% del PIB del país, es prioritario. El impacto económico ha sido brutal. La ciudad está vacía de turismo cuando de todos los turistas que estaban en aquel momento de todo el mundo y todos los residentes extranjeros que viven en Marrakech, ni uno solo ha tenido un percance. La ciudad sigue en marcha, los restaurantes, las tiendecitas de artesanía, todo sigue en marcha. El miedo tras el impacto del terremoto pasará. Más temprano que tarde, los turistas volverán a pisar las calles de Marrakech. Pero cuando se vayan las cámaras y cambie el epicentro de la atención informativa, los pueblos del Atlas corren el riesgo de un segundo seísmo, el del olvido. Esperemos